Hola mis chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy nos vamos a ir a la casa de perfumería de Ormond Jane. Aquí estamos con un tamaño bolso de una de sus últimas creaciones. Aquí lo tenemos y es el perfume Babilonia. Aquí podemos leerlo. Esto lo encontramos en su página web oficial, donde tienen distintos tamaños, incluso set descubrimiento en los que podemos descubrir sus distintas creaciones. Es la verdad una de las mejores formas para descubrir sus perfumes, porque su perfumista Linda tiene una forma de crear los perfumes de un modo muy especial, en el que básicamente son como viajes por el mundo y los aromas que los recorren. Bueno, tengo conmigo Babilonia, como te decía, que es un eau de parfum, una nueva creación de este año 2022. Voy a leerte las notas, que las tengo aquí apuntadas. Me voy a poner un spray para refrescarlo, que esto es riquísimo, por favor. ¿Cómo huele? Mirad, lo llevo gastándolo unos cuantos días y lo que me queda lo voy a gastar para momentos especiales, porque esto es una auténtica gozada. ¿Cómo es Babilonia? Vamos a leerlo y te lo cuento. Perfume del año 2022 de la familia Ámbar Vainilla, con notas de salida de grosellas negras, dábana, bergamota y pimienta negra, notas de corazón, raíz de lirio, violeta, flor de azahar, de naranjo y campanilla, notas de fondo, benjuí de siam, absolute de vainilla, praliné y almizcle blanco. Bueno. Yo creo que muchas personas, cuando escuchan solamente la familia olfativa de ámbar vainilla, ya se os hace la boca agua, ¿verdad? Bueno, pues tenemos un eau de parfum con una duración entre las 7 horas, intensidad media, ligeramente alta en la salida. En cuestión de una hora se nos queda en intensidad media, pero muy perceptible. Estos son de los perfumes que no es un mega bombazo, pero cuando tienes ese momento de acercamiento a alguien que tienes sentado al lado, que te dan 2 besos y demás, se siente, se queda como tu aura alrededor, sin ser suave, pero está ahí jugando contigo. Bueno, es un aroma riquísimo. Primero, tiene un ligerito tono gourmand, ligerito, pero luego es un montón de sensaciones. Tenemos una salida frutal, ligeramente refrescada. Tenemos cítricos, pero no es súper cítrico. Diría que es, pero es que mira, donde pone grosellas, no es que sea un perfume de frutos rojos, no. Están como fusionados, ligados de algún modo a esas, entre las especias que tenemos pimientas y los aromas de la dábana. Entre ellos están como unidos, es como una forma, como si tuviéramos las frutas agrupadas y a la vez las tenemos aromatizadas. De un modo que esa salida me parece súper interesante, súper llamativa. Lo primero, nada más probarlo, dije, wow, me encanta, qué fantástico aroma. Por supuesto, todos estos aromas, después, cuando se nos aplacan un poquito la salida de la bergamota, se baja un poquitito, podemos sentir sensaciones, ¿no? Este conjunto que es importantísimo de esa nota frutal junto con la parte de las plantas de la dábana y demás, vamos a sentir ligeros toquecitos florales, pero muy ligeros. Digamos que aquí lo que es esa flor de azahar, la campanilla, son los matices que van a acompañar dándoles toquecitos al inicio, ¿no? Todo está como muy hilado entre los distintos aromas. No vas a sentir solamente flor de azahar, no vas a sentir esta flor, sino que están en conjunto. Luego, cuando pasa el tiempo, sí nos vamos a ir hacia el fondo, ¿no? Va pasando el tiempecito y lo que son estas especias o esta salida más frutal se va volviendo más como cremosa, resinosa. Se nos va haciendo aquí un algo especial, se va como cristalizando en un tipo de resina en la que, fíjate qué delicia, resina de benjuí, que sabemos que es una resina ligeramente dulcecita, unida a un absolute de vainilla. Imagínate esa resina que ya de por sí tiene un toquecito dulce, unido con la vainilla. Se nos va a hacer un tono cremoso
cremoso, ligeramente almizclado en el fondo. Es delicioso. La parte del fondo, la salida es muy interesante y llamativa. Pero cuando nos vamos en el tiempo hacia el fondo del perfume, ya es deliciosa. Claro, en el fondito, cuando ya estamos llegando al corazón, fondo del perfume, ya se nos va quedando más suave. Pero cuando me lo pongo, me huelo, digo, ¡wow! ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! En ese momento es cuando dices esa vainilla, que no es solamente vainilla, no, está entremezclada con las resinas, que sabéis que me encantan, y digo, madre mía, qué bonita, exótica creación, muy chula, está fabulosamente, está como, a ver qué te digo, ¿cómo te lo digo? Digamos que son como dos fases, ¿no? Dos cambios en el que en esa salida, la dábana me gusta mucho, la dábana la he probado en los perfumes de Chloé, los No Made de Chloé, me resulta una planta en los perfumes muy interesante, muy llamativa, me gusta mucho. Y tenemos ahí esa primera fase, ¿no? Pero luego tenemos la fase del benjuí, diríamos, de esas resinas, de ese ámbar en el corazón fondo, que dices, por favor, es riquísimo. Qué gran creación de la casa de perfumería Ormond Jane, que estoy segura de que muchos y muchas la conocéis, y que tiene creaciones muy interesantes. Y sin duda este perfume, nuevo perfume 2022, es riquísimo. Para mí, para momentos especiales. Yo, según lo he estado probando, digo, lo he estado utilizando de diario, esos sprays para ver el tiempo, para ver cómo me hacía sentir, pero digo, ya, lo que me queda es para momentos especiales, para salir, para ese día libre del trabajo, para quedar, para hacer un momentito especial. Creo que es maravilloso. Su intensidad es para no agobiar a los demás, por lo cual pues es un momento para la gente cercana a ti, que te sientas a comer con alguien, por ejemplo, a ir a cenar con alguien, y lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Que se siente, pero que no va a marear a los camareros, por ejemplo, ¿vale? En ese sentido, pero esto es para momentos especiales. En ese tipo de conclusiones, volvemos a estar en un perfume que está en la categoría unisex, pero para mí, desde luego, en torno a lo que es este aroma en femenino, me siento súper a gusto con él. Por lo cual, dentro del unisex, lo dejamos a elección de cada uno, pero chicas, fenomenal, ya me entendéis. ¿Qué más? Época del año, no, yo creo que son para momentos, ¿vale? Porque está muy bien equilibrado las notas frescas con las especias y demás, y creo que no te va a agobiar si te lo pones en primavera-verano, y en otoño-invierno, perfecto. Yo creo que simplemente para los momentos especiales que tú mejor lo quieras utilizar. ¿Edades? Todas. Yo creo que todas, quizá y los más jóvenes, pues le pueden tener que probarlo, las más jóvenes de casa, los jóvenes de casa, pero yo creo que desde 20 y algo para arriba, perfecto. Para mí no tiene notas ni raras ni difíciles. Para mí, yo es que claro, nada más olerlo, me ha gustado de un modo que no lo veo difícil, ¿vale? O sea, sí, es pues como todos los perfumes, que te puede gustar o que no te puede gustar, pero tú sabes que, por ejemplo, cuando hay muchas maderas, pues te digo, ten cuidado. Si hay notas acuáticas, pues lo mismo. Siempre cuando hay algo que digo, oye, pues mira, esto puede ser resaltable para decirte, cuidado. Sin embargo, en este caso creo que es un perfume que dentro de lo nicho es súper ponible. También sabes que hay perfumes muy raros, muy difíciles de ponerse. Sin embargo, este perfume es una delicia, es riquísimo para ponértelo en cualquier momento, no tiene estridencias, no tiene momentos olfativos difíciles ni raros, y creo que en ese sentido va a ser muy rico de disfrutar y de llevar. Siempre gustos, por supuesto, y por eso siempre te digo que lo mejor y más fácil para descubrirlos es las páginas web oficiales que tienen los set de descubrimiento, ¿de acuerdo?
y yo como siempre te dejaré abajo en la cajita de descripción el enlace de donde descubrirlos e encontrarlos, ¿de acuerdo? Y cuando tengas ocasión de probarlos, cuéntame qué te parece este perfume. Amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.